Mecánica, estática, dinámica. Ok. Esto. Así. Así. Lámina 12. Muy bien. Mecánica. Hecho. Hecho. Así. Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a cerrar la semana 15 de octubre. Beltrán, García. Beltrán, Zamora. Déjenme cerrar esto. Cerrar. Estoy cerrando aplicaciones porque si no se vuelve bien lento mi computadora. Bien. Caballero Tineo. Castillo Leiva. Contreras Peñuñuri. Coronel. Cueto. Profe Coronel puso en el chat. Muy bien, gracias, Nico. Ya me preocupaba de que no contestaba nadie después de que he pasado como 20 nombres. Dije, se me hace que se me dañó el micrófono. Pero no, ya me di cuenta de eso. Elizalde. Presente. Estrada. Jiménez. Macías. Presente. Mancillas. Mejía Barceló. Presente. Garro. Presente. Pérez Rochín. Presente. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Presente. Romero Nevares. Presente. Romero Kiwis. Presente. Rosas Domínguez. Presente. Luis Martínez. Presente. Andrea Rodríguez. Presente. Venezuela Clark. Presente. Venezuela Jocovi. Villares Navarrete. Ya me habían granado yo con las asistencias. Villares Navarrete. Y Villegas Franco. Presente. Profe Estrada puso en el chat. Estrada. Y, muy bien. Te iba a preguntar por Rascón, pero ahora sí contestó Rascón. Siempre son Estrada y Rascón, ¿verdad? Creo, ¿no? Las que contestan por el chat. Parece que ya arreglaron su micrófono. Pero sí contestan. Presente, Geraldine, Leticia Correa. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos con la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Ecuación de Bernoulli. Definimos la ecuación de Bernoulli para las tres formas en que se representa. Como una energía, como una presión y como alturas, como carga. Y era multiplicando por la densidad o dividiendo entre la gravedad, ¿no? Era esta la última que vimos. Sí. Ok. Tenemos un ejemplo.
Agua rociada en el aire. Fluye agua, dice, de una manguera que está conectada a una tubería principal que está a 500 kilopascales de presión manométrica. Un niño coloca su dedo pulgar para cubrir la mayor parte de la salida de la manguera y hace que salga un chorro delgado de agua a alta velocidad. Si la manguera se sostiene hacia arriba, ¿a qué altura máxima podría llegar el chorro? Y pues vamos a pasar al pizarrón. Bien. Yo pongo el pizarrón. Voy a ponerlo por la manguera. Nos da 400 kilopascales de presión manométrica. La altura de Z. Muy bien, luego el pizarrón.
tuyo. Muy bien, ahí tenemos a nuestro niño, aventando el chorro de agua hacia arriba al reducir el área de salida, ¿no? Sabemos que eso incrementa la velocidad del fluido. Al reducir el área, de acuerdo a la ecuación de continuidad, ¿verdad? Sabemos que eso es lo que sucede, ¿no? Y tenemos nuestra ecuación de Bernoulli. Si checan, tengo la expresión de alturas, ¿no? En donde z es la altura. ¿Por qué utilicé esta expresión? Porque es la conveniente para lo que estamos viendo. Estamos midiendo el comportamiento del fluido a través de cargas o de altura. La carga hidráulica, que siempre la podemos expresar como una altura, ¿no? Y de hecho, cualquier cosa podemos expresar como una altura. La presión atmosférica la podemos expresar como una altura. Todo lo podemos expresar como una altura, ¿no? Y tenemos la ecuación de Bernoulli. En este tipo de problemas necesitamos analizar nuestro sistema y revisar si está presente, si se cancela, es decir, si se cancela, o si tiene valor de cero algunas de las variables de la ecuación. Al inicio tenemos la presión 1, todo es 1 al lado izquierdo, ¿no? Y todo 2 al lado derecho. Y con respecto de la densidad y la gravedad, después tenemos la velocidad. Vamos a ir analizando cada uno de los componentes. En ese proceso de que hace el niño de empujar el agua hacia arriba, vamos a poner dos puntos primeramente, dónde se encuentra el punto 1 y dónde se encuentra el punto 2. Lógicamente, pues sabemos, ¿verdad? La lógica nos dice que el punto 1 deberá de estar a la salida de la manguera, en donde comienzo a medir la altura del fluido, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar nuestro punto 1 y nuestro punto 2 en la parte más alta del chorro, ¿no? Donde empieza a descender, de acuerdo pues con el principio de la gravedad, ¿no? En caída libre, ¿no? Movimiento vertical, ¿no? Voy a poner mi punto 1 aquí. Voy a poner mi punto 2 aquí. Ahora vamos a analizar en cada punto qué variable o qué propiedad está presente. Tenemos la presión 1. La presión en la salida de la manguera está presente. Sí, ¿verdad? De hecho nos la da como dato. Nos dice el problema. Un niño coloca su dedo pulgar para cubrir la mayor parte de la manguera y hace que el chorro salga a mayor velocidad. Y en ese punto la manguera trae una presión de 400 kilopascales. Entonces, ahí tenemos nuestra presión. ¿Ok? El volumen, la velocidad, perdón, el volumen. La velocidad. ¿Qué velocidad tenemos aquí a la salida del agua? O al inicio del chorro de la manguera. ¿Cuál será su velocidad? Al inicio, a la salida de la manguera. ¿Cuál consideran que será? Digo, no en valor numérico, no, sino será pequeña, será grande, será cero, está presente. Pues el problema menciona que es alta velocidad, profe. Es alta velocidad una vez que el agua ya salió de la manguera, ¿verdad? Sí.
Voy a poner aquí la manguera. Grande, así como le hacen, ¿no? La proyección. Voy a tapar el área aquí. Para dejar poquita área. Y de aquí sale el chorro. Hacia arriba. ¿Dónde es mi cambio o mi entrada y salida? ¿Dónde voy a hacer el análisis? Lo voy a hacer aquí. ¿Sí visualizan eso? Lo mismo que hacíamos ayer con el problema de la válvula que dijimos. ¿Dónde hago mi estudio? Mi análisis del comportamiento del fluido. ¿En qué punto, no? Ahí está la manguera. La velocidad que trae a la entrada de la... Ahora sí, la velocidad que trae a la entrada, aunque se haga raro, ¿no? De la salida de la manguera. Mi cuadrito ese que grafiqué es mi sistema, ¿no? Tiene la entrada y tiene la salida. La velocidad que trae al entrar ahí es muy lenta comparada con la velocidad que tiene cuando sale de la manguera, ¿va? Esta velocidad aquí, haciendo este análisis, velocidad de entrada, y aquí tenemos la velocidad de salida. La velocidad de entrada es muy pequeñita comparado con la velocidad de salida. ¿Sí? Y la ecuación de Bernoulli lo que hace es analizar los extremos, ese valor de 1 y el valor de 2 es realmente 1, la entrada a mi sistema de flujo, y 2, la salida del sistema de flujo. ¿Ok? Entonces hay que hacer el análisis bien detallado para definir realmente dónde está 1 y dónde está 2. ¿Sí? Entonces realmente el fluido yo lo empiezo a estudiar en el momento en que sale de la manguera. Y dentro de la manguera la velocidad que tiene es muy lenta comparado con la velocidad que adquiere cuando tapamos el área y adquiere una mayor velocidad. ¿Sí? Porque podríamos interpretar como que la velocidad con la que inicia es muy grande, porque lógicamente le taparon ahí, y por lo tanto B1 es muy grande y está presente ahí. Pero eso no es correcto, porque recuerden que analizamos con la ecuación de continuidad, analizamos siempre cuando analizábamos la tobera, qué entra y qué sale de la tobera. ¿Verdad? Cuando analizamos el tanque ayer con la válvula, que decíamos, ¿qué pasa? No me interesa tanto el aire que está quedando almacenado en el tanque. Ese ya es un dato termodinámico ahí, comportamiento del gas, se está comprimiendo adentro el aire. Pero ¿por dónde está fluyendo? Por la válvula. ¿Sí? ¿Y cómo es mi entrada y mi salida en la válvula? Haz de cuenta que estoy aplicando la ecuación de Bernoulli a la entrada y la salida de la válvula que se está almacenando, del aire que se está almacenando en el tanque. Entonces aquí realmente hay que analizar el punto, visualizar el punto real de mi sistema, dónde inicia mi sistema de flujo, para definir realmente en dónde está esa propiedad. ¿Dónde está la velocidad inicial ahí? La velocidad 1, perdón. La velocidad inicial de mi proceso. ¿Sí? Si analizamos arriba, en 2. ¿Cómo es la velocidad arriba? Voy a hacer lo mismo, ¿ah? ¿Cómo será la velocidad al momento de llegar a ese punto final que marqué como ese pequeño sistema? Ya no tiene salida de ahí, ¿verdad? Ya no sale. Llega hasta ahí y de ahí empieza a caer. Entonces, ¿cuál es la velocidad cuando llega hasta ahí? Ya no avanzamos para arriba. ¿Cuál es su velocidad? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir eso? Sí, ¿qué velocidad tiene?
¿Qué velocidad? Profe, no es como los problemas de física cuando se tiraba una pelota para arriba Sí, y la correcto. pelota quedaba arriba y ya la velocidad era cero. Ujú, ¿Algo así? correcto. Sí, correcto. Se comporta como eso mismo, como un objeto que va subiendo y en movimiento vertical siempre la velocidad final es cero. ¿Ok? Entonces arriba tiene que detenerse para empezar a caer, ¿verdad? Entonces su velocidad 2 es igual a cero. ¿Sí? Es la velocidad en el punto final de arriba. Y en el punto 1 abajo, la velocidad de entrada a mi sistema de flujo es mucho más pequeña que la velocidad que tiene cuando va subiendo, cuando sale de la manguera, lleva la máxima velocidad. Pero antes de entrar ahí, su velocidad es mucho más baja que esa alta velocidad que adquiere porque le tapó el niño casi todo el área de flujo. Por lo tanto, esa velocidad 1 también es muy pequeña y también la podemos considerar como si fuera cero, porque es muy pequeña. La velocidad que lleva el agua en la manguera antes de entrar al chorro, ¿no? ¿Sí? Ya está. La altura. Vamos, vamos a analizar la altura 1. ¿Cuánto vale la altura 1? Si la altura total es desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿cuánto vale la altura en el punto 1? Ese es mi punto de referencia, ¿no? Recuerden que dijimos que las energías potenciales o las cargas, ya cuando son por altura, se miden dependiendo del punto de referencia. Claro, ahí nuestro valor de referencia siempre pues va a ser la punta de la manguera, ¿no? Donde comienza el sistema de flujo. Entonces, ahí Z vale 0, ¿no? Porque ahí comienza a contarse la altura, ¿no? Igual, si recuerdas, Nicole, le ponían Y ahí, ¿no? Y es igual a 0, abajo. ¿Cuánto vale arriba? La altura máxima que alcanza, ¿no? Y calculaban la altura máxima que alcanzaba la pelota después de cierto tiempo, ¿no? De subir en función de la fuerza de gravedad, ¿no? Y ya calculaban, aplicaban la ecuación ahí de caída libre, ¿no? De un objeto. Entonces ahí vale 0. Z1 vale 0. Aquí, Z1 de Z. Z1 es igual a 0. Z2 acá, pues es lo que andamos buscando. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? ¿Sí? Por lo tanto, este vale 0. Este vale 0. Este vale 0. Y nos faltaría analizar la presión. La presión 2. ¿Cuánto vale la presión 2 arriba en la punta del chorro, donde se está devolviendo el agua, allá donde llegó la flechita al final? ¿Qué presión tenemos ahí? ¿Hay presión ahí? No hay porque ya se dispersa el agua. Ah, no, pero quizás me expliqué mal, sí. No la presión del fluido, sino esa presión, viene siendo la presión que haya en mi sistema completo ahí, en ese punto, no la presión del fluido, ¿no? Que va subiendo. ¿Qué presión existe ahí en contacto del agua? Es la gravedad, profe. No, es la presión atmosférica, ¿no? En ese punto tengo la presión atmosférica, cuando voy subiendo. Imaginen que aquí el fluido está estático, ¿no? Porque está cayendo, no se está devolviendo. Es lo mismo que decir, tengo un tanque y tengo el fluido ahí, abierto a la atmósfera. ¿Qué presión hay sobre el agua aquí? La presión atmosférica, ¿va? Aquí es lo mismo. Imagínate que aquí le pongo un tanque y este es el nivel del agua. Nomás que el agua está suspendida en el aire por la misma presión de velocidad que tiene ahí cuando va subiendo. Pero realmente ahí el chorro es como está en contacto del aire, está a presión atmosférica, ¿no?
¿verdad? Es la presión de mi sistema en ese punto. Lo interesante de la ecuación de Bernoulli es que hay que analizar cada extremo de mi sistema de flujo para ver cuál es la condición en la que está trabajando mi sistema de flujo. O sea, cada sistema es diferente, ¿no? Si hacemos que por efecto sifón sacamos agua de un recipiente o gasolina ya no se puede porque tiene un sedazo ahí, ¿no? A menos que tumben el sedazo. Pero si succionamos agua para que fluya a través de un tubo por lo que es efecto sifón y la fuerza de gravedad, hay que analizar bien también igual. ¿Qué velocidad lleva la salida del tanque? ¿Qué velocidad lleva la salida de la manguera? ¿Qué presión hay a la salida de la manguera? Siempre estará la presión atmosférica. En un sistema de flujo abierto a la atmósfera, el fluido siempre que está en contacto con la atmósfera está a presión atmosférica. ¿Sí? O sea, el fluido ahí no tiene presión, pues, está estático arriba. Se está moviendo en forma continua y aparentemente está estático, ¿no? O sea, no estamos calculando cuánta masa fluye, sino la posición final del fluido. Tal pareciera que estuviera estático, ¿no? Sabemos que está cayendo agua, pero si lo observamos, tal pareciera que estuviera estático. Entonces, en ese punto, la presión que tiene el fluido es la misma presión del aire que está en contacto de él, presión atmosférica. Porque el fluido en la punta de arriba no se está moviendo en teoría, ¿no? Es como el equilibrio químico, ¿no? Ya no está reaccionando la reacción, pero realmente sigue reaccionando, se está moviendo. Pero la observamos y ya no, porque la masa que se produce es la masa que se consume y aparentemente no hay nada. Aquí ocurre lo mismo. Aparentemente el fluido está estático porque la masa que sube es la misma masa que cae. Entonces aparentemente está estático. Entonces ahí la presión es la atmosférica. Entonces ya podemos despejar. Nos quedaron entonces la presión 1 a la entrada de mi sistema de flujo. La presión 2, la presión atmosférica arriba. Y la altura 2. Despejando de ahí la altura, porque es lo que pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el fluido? Por lo tanto, P1, densidad por gravedad, es igual a presión 2, densidad por gravedad, más Z2. Donde Z2 es igual a presión 1 menos presión 2 entre densidad por gravedad. Como tienen el mismo común denominador, lo factorizamos, ¿no? Simplemente. Lo paso para allá primero, le saco común denominador y luego ya. No, pues ya. Pasando para acá. Entonces ahí la presión 1 es la presión total que hay en mi sistema 1. Esta presión 2 es la presión atmosférica. Le voy a poner presión atmosférica. Sí, pues se ve mejor el rojo, ¿no? La azul casi no se ve. Profe, la atmosférica va a ser 101.3. En este caso sí. Nada más que observando esta cuestión, ¿qué presión es la que me da el problema? 400 kilopascales. ¿Pero qué son? ¿Absoluta, manométrica o qué? Es Bueno, manométrica. es manométrica. Si esta es la presión manométrica, hay que ver aquí primeramente, sabemos que la presión absoluta, voy a hacer este ejemplo del tanque Aquí la presión 1 y en el fondo del tanque tenemos delta P, que es la presión manométrica. La presión de la altura, y esta es la presión 1, la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, P1 siempre es la presión total de mi sistema. Delta P es la presión manométrica. Y esta es la presión atmosférica. Eso me
Eso nos lleva a deducir que esta expresión, delta P, que presión manométrica, va a ser igual a presión 1 menos presión atmosférica. Entonces nos damos cuenta de que esto es la presión atmosférica. Por lo tanto, aquí estos dos representan 400 kilopascales. No tengo que sustituir la presión atmosférica, ¿no? Yo no estoy sustituyendo lo otro, ¿no? ¿Checaron eso? P1 menos presión atmosférica ya es presión manométrica. ¿Sí? Bueno, cuando vimos estática, ¿no? Calcule P1, calcule la presión absoluta dentro del fluido. Y ya calculamos la presión manométrica, dependiendo de la altura del fluido. Y se la sumamos a la presión atmosférica. Y mi expresión era esa, ¿no? Hace el balance de presiones en tu sistema. Presión absoluta, que es P1, es igual a presión manométrica más presión atmosférica. ¿Sí? Entonces acá abajo está P1 menos presión atmosférica. Esta es la presión manométrica ya. ¿Sí? Y eso nos da entonces 400. Profe, los 400 se van a convertir a 400,000 para poder eliminar las unidades. Claro, sí, muy bien. Ahí vamos entonces a manejar 400,000 pascales, ¿no? Y y el pascal, pues es newton sobre metro cuadrado. Abajo tenemos newton, ¿verdad? Newton metro sobre segundo cuadrado, perdón. Y se va a cancelar con el newton y el metro cuadrado va a cancelar 2 del metro cúbico, nos quedan metros, ¿no? Correcto, 400,000. Ya no tenemos que hacer ninguna conversión. Entre 1000, entre 9.81. 40.77, ¿a qué alto? Son metros. ¿Sí que no? ¿Qué unidad estoy tomando? 9.81. Dejen de leo el problemita. 400 kilopascales de presión manométrica. Sí, pues qué presión tan grande, ¿no? 400 kilopascales de presión manométrica. Quiere decir que la presión absoluta es todavía más grande que esa, de 503 kilopascales. ¿Sí? ¿No? Digo que mucha presión agarra simplemente con ponerle el dedo, ¿no? Es mucha presión. Una atmósfera son 101 kilopascales. Significa que 5 veces la presión atmosférica de presión absoluta. Es enorme, ¿no? Entonces, por eso alcanza esta altura tan grande, ¿no? De 40 metros, porque se me hizo mucho, pues 40 metros son, pues son 40 metros. Mucha altura, ¿no? Bueno, 40.8, ¿no? Me decía mucha altura, pero está lógico. Lo que se me hace mucho son los 400 kilopascales de presión. Debe de venir la velocidad que adquiere, es una velocidad, y sobre todo porque como va hacia arriba, pues tenemos el efecto de la fuerza gravitacional, ¿no? Que está empujando al fluido hacia abajo. A pesar de que está la gravedad, llega a 40.8 metros, a pesar de que está luchando contra la fuerza gravitacional. Quiere decir que si se fuera a la luna, agarra 400 metros de alto el chorro de agua. ¿Sí? Si no tuviera la fuerza gravitacional. Es un sexto la gravedad de la luna. 5 sextos es lo que perdería. Entonces, 9.8 entre 5, entre 6 por 5, ¿no? 8.16 por 40.
Sí, como 300 metros, 327 metros nada de altura, que alcanzaría en la luna el chorro. Digo, así está planteado el problema. Y de hecho, esto es lo que da, 40.8. Hace mucha presión. ¿Cómo se ve que esa manguera no está conectada a las tomas de Villa Bonita, ¿no? Me sale el chorrito ahí. Por más que le pones el dedo, llega a 2 metros el agua ahí nada más. Y eso quería hacer uno así. Y lo aventaras para arriba, no llega a ningún lado, ¿no? Ahí cae el agua. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Entonces, observen que lo interesante es analizar el estado 1 y el estado 2. El estado 1 es a la entrada de mi sistema de flujo y el estado 2 es a la salida. Y hay que visualizar muy bien ese punto y checar cómo viene el fluido a la entrada y o a la salida aquí es a la salida de la manguera, ¿no? Y cómo entra a mi sistema de flujo. Y el dato que tomamos es cómo se encuentra por fuera de mi sistema de flujo antes de entrar, ¿no? Antes de entrar, en los extremos totales de mi sistema. Ese es el análisis, ¿no? O sea que es como si fuera una función de estado. Lo que pasa en medio, desde que ya entró hasta que llegó arriba, no lo contempla la ecuación de Bernoulli. Son las condiciones del fluido antes de entrar y a la salida arriba. ¿Sí? Visualizando eso ya podemos analizar muchos sistemas diferentes, ¿no? Hay muchos. Pues vamos a ver. Bien, tenemos otro tanquecito. Un tanque grande, dice, está abierto a la atmósfera y lleno con agua hasta una altura de 5 metros, proveniente desde la toma de salida. Sí, entonces la altura se mide desde la toma de salida. Se supone que esta línea debe de ser la misma altura de acá. Y son 5 metros. Ahora se abre una toma cercana al fondo, dice, del tanque y el agua fluye hacia afuera por la salida lisa y redondeada. Eso es importante, ¿no? Siempre que analizamos sistemas de flujo con la ecuación de Bernoulli, tenemos que tener mucho cuidado con qué pasa con el fluido, tanto a la entrada, como dijimos ahorita, en el punto antes de entrar, donde inicia el fluido, no adentro, sino acá. ¿Qué condiciones tiene ahí mi sistema, no? Porque si en esa parte la tubería está doblada, la tubería tiene partes agudas, cualquier cosa que modifique las condiciones de flujo, pierde el concepto de continuidad en el fluido, ¿no? Cambian las propiedades de flujo. Y entonces ya la ecuación de Bernoulli falla. O sea, la ecuación de Bernoulli tiene ciertas condiciones muy especiales para que sea útil, ¿no? Y una de ellas es la que dice aquí, que la salida sea lisa y redondeada, que no haya nada que afecte las propiedades de flujo del fluido que se están generando por la fuerza de presión, por la fuerza de velocidad, o por la energía de la velocidad y por la energía potencial. Nada que perturbe el comportamiento del fluido, ¿sí? Si no, la ecuación de Bernoulli falla, ¿no? Ya no da resultados correctos. Determine la velocidad del agua en la salida. Pues aquí tenemos el diagramita. Observamos la altura. Tenemos el valor de referencia aquí. Sabemos que esta altura va a ir cambiando con respecto al tiempo. Por lo tanto, lo que calculemos aquí va a ser en el momento inicial, en el momento 1. Tendríamos que calcular la diferencial de cambio de altura o cambio de volumen en el tanque. Cómo cambia el volumen del tanque con respecto del tiempo. ¿Recuerdan la ecuación que establecimos cuando hicimos el primer problema? ¿Sí? La masa que entra menos la masa que sale es igual al cambio de volumen en el volumen de control o en el tanque con respecto del tiempo. Y resolver esa ecuación para poder estimar cómo cambia la velocidad conforme va bajando el volumen. Pero no nos pide eso simplemente. La ecuación de Bernoulli nos dice que calculemos la velocidad inicial. No lo dice aquí, pero realmente es la velocidad inicial. ¿Okay? Entonces, tenemos que hacer el mismo análisis.
Aquí está el punto 1 en la parte alta del tanque. ¿Cómo está ahí al inicio? La ecuación de Bernoulli. Y en el punto 2, ¿cuáles son las condiciones? Para la presión, para la velocidad y para la energía potencial. ¿Sí? Vayan copiando en lo que lo vamos a plantear y ya ustedes le ponen números. ¿No? Vamos a poner un episodio. Presión, volumen, velocidad. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al pizarrón. Se cuenta con una imagen y ya lo pueden terminar de copiar. Que nos sirvan bien los 10 minutos que restan. Bien, ahí tenemos nuestro tanque. ¿Qué más está dando? A la altura. Y nada más. Ok. La ecuación de Bernoulli. Ponerle en rojo. Medio. Ah, el medio. Dice que algo me faltaba. Ponía y quitaba la gravedad. Yo sabía que me faltaba el 2. Muy bien. Analizando el punto 1. Está abierto a la atmósfera ese tanque, ¿no? La presión que tenemos en el punto 1. ¿Qué presión es? La atmosférica, Atmosférica, correcto. Ahí está la presión atmosférica. Y en el punto 2, donde está saliendo el agua, la hidrostática, recuerden que es el sistema de flujo, ya salió el fluido está saliendo. ¿Con qué se encuentra el fluido? No es la presión que lleva el fluido, ¿no? Es la presión a la cual se encuentra el sistema a la salida. Es como cuando hacíamos los estudios de las paredes sumergidas, ¿no?
¿Qué presión tengo de un lado? ¿Qué presión tengo de la otra? Voy a poner mi sistema ahí. ¿Qué presión hay aquí cuando ya salió el agua aquí? De la rayita roja de mi cuadrito, mi volumen de control, aquí va el agua para allá. ¿Qué presión hay aquí? Y no en el agua, en mi sistema, en ese pequeño punto. ¿Qué presión hay? Si yo agarrara y encerrara eso en un recipiente y le pongo un manómetro, ¿qué presión me va a medir? No es fácil. Voy a agarrar un recipiente con agua, tiene agua dentro, y lo voy a encerrar. El recipiente tiene agua y lo voy a cerrar como un volumen de control. ¿Qué presión queda dentro del tanque, del recipiente? ¿No? ¿Cómo nos hace falta un laboratorio para esta materia, va? ¿No sería también la atmosférica, profe? ¿O no? Sí, la atmosférica. No hay nada que genere una presión diferente ahí. El gas es un fluido. Perdón, el agua es un fluido. Tiene su carga hidráulica, pero eso no es lo que yo necesito, no es lo que estamos buscando. Esa presión es la presión que tiene mi sistema de flujo a la entrada y a la salida. Entonces, arriba, ¿qué existe en ese sistema arriba? Fíjense que no estoy hablando de líquido, pues. Es que eso es lo que nos confunde un poquito. Empezamos a pensar, ¿qué presión llevará el agua? ¿Qué presión llevará el agua? No, esa presión no es. ¿Sí? Es la presión de mi sistema. En ese punto analizar. Es la salida, es la salida es un tubito que está a la salida del tanque. Cuando el agua sale por ahí, ¿qué presión está en mi sistema? En el sistema es el agua más la atmósfera que lo rodea, ¿no? Es mi sistema ahí. Eso hay una atmósfera. Es como si les dijéramos, a ver, háganse chiquitos y ustedes salgan por ese orificio y salgan por ahí. ¿Qué presión tienen ustedes en ese momento? La presión atmosférica, igual que ahorita. El sistema completo. Yo soy parte del sistema, ¿sí? Y el aire que está alrededor mío, forma parte del sistema, ejerce una presión de una atmósfera sobre mí. Yo no ejerzo una presión sobre la atmósfera lo ejerce sobre mí. Ahí el agua no ejerce una presión sobre la atmósfera. La atmósfera sí ejerce una presión sobre el agua. Y no la puede comprimir, nada más le ejerce la presión, una energía de presión. Entonces ahí también hay una atmósfera. ¿Okay? Por lo tanto, la presión atmosférica, acá está la presión, P1 es igual a P2. Acá arriba hay una atmósfera, acá afuera hay una atmósfera. Estas dos se cancelan, porque son iguales. ¿Qué velocidad tiene mi fluido aquí? ¿Qué velocidad tiene al inicio, cuando empieza a fluir el agua? Sí tiene una velocidad, ¿verdad? Pero vamos a checar. ¿Cómo es la velocidad 2 con respecto de la velocidad 1? ¿Cómo son las dos? Si las quiero comparar. Al inicio, ¿no? Siempre aquí es al inicio porque si no ya no sirve el cálculo. La velocidad 2 va a ser muy grande, ¿no? Porque tiene el área muy chiquita del tubo. Por lo tanto, el fluido va a salir a mucha velocidad por todas las energías que hay ahí. La energía de presión, la energía de velocidad y la energía de carga. Entonces, la velocidad 2 va a ser muy grande. Y es muy grande porque vamos a ver el fluido que sale así muy lejos. ¿Va? Y si me asomo al tanque y para observar la velocidad a la que desciende el fluido, ¿esa velocidad será grande o será lenta? ¿Cómo será? Comparada con B2. Pues va a ser muy lenta, ¿no?
Mientras que acá voy a ver que fluye muy rápido, acá voy a ver que baja muy despacito. ¿Por qué? Porque el tanque es grande. El tamaño del tanque es muy grande comparado con el tamaño de la salida del tanque. Por lo tanto, la velocidad en que vamos a ver que va descendiendo el volumen es lento. Vamos a estar observando un rato ahí y vamos a ver que empieza a bajar y por acá está saliendo el chorro muy rápido de velocidad, ¿verdad? Esperaríamos ese comportamiento. Por eso la velocidad 1 es muy pequeña comparado con la velocidad 2. ¿Ok? Esta velocidad es muy pequeña, casi cero, comparado con la velocidad 2. Z1, ¿cuánto vale? Pues es la altura inicial. Todo está medido al inicio. Esto es al inicio. Al inicio, ¿qué altura hay? 5 metros, si lo conocemos. Este es mi punto de referencia con el que estoy midiendo las alturas. ¿Qué altura tiene Z2? Pues tiene 0. ¿Ah? Y la velocidad 2 es muy grande si está presente. Por lo tanto, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? La velocidad 2 va a ser igual a Z1 y nada más. Z1 dos veces la gravedad por Z raíz cuadrada. Y esa es una ecuación muy usada en flujo. Por ahí nos la vamos a encontrar varias veces. 2G altura. Incluso como función. Luego la tenemos que integrar porque la velocidad 2 va cambiando con respecto de la altura. Es más, creo que lo usamos en el problema del tanque inicial que hicimos, ¿no? Nos daba una función, ¿recuerdan? Me parece que es esta. Esta es la ecuación tradicional para un sistema como estos en los cuales va cambiando la altura con respecto del tiempo. Esta es la velocidad inicial a la salida, pero si la integro con respecto de la ecuación de balance, masa que entra menos masa que sale es igual al cambio del volumen en el tanque con respecto al tiempo. Hacemos el problema como el primero que hicimos. Entonces, esa es la velocidad inicial. ¿Cuánto sería? Ya que estamos aquí, vamos a poner el número. 2 veces la gravedad por la altura, raíz cuadrada. Me dio 9.90 mi profe. 9.90 metros por segundo, ¿va? La velocidad 2. 9.90 metros por segundo. Entonces, no sé, ¿ya? Así son estos problemas. Ahorita la utilidad que le dimos a su aplicación es las alturas, ¿no? En forma de carga, ¿verdad? Z, la altura Z, o sea, un sistema de flujo en donde estoy jugando con los niveles. Sí, con los niveles. Sabemos muy bien que si jugamos con los niveles, realmente estamos trabajando también con la presión y con la velocidad a la cual fluye el fluido entre esos niveles. ¿Sí? Ya la otra semana vamos a hacer ejemplos en donde la apliquemos como energía o la apliquemos como cargas, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero es de fenómenos. Sí, dime. Ya ve que no tuvimos la clase hoy. Va a cambiar la tarea que había puesto para el domingo. Sí. Sí. De hecho, esa tarea es de U Global, ¿verdad? Es la que Ah, y también hay una que es para hoy, que tampoco hemos visto el tema todavía. No, Es no. la 9. Sí, no, yo las voy a mover. Ya mañana sábado me agarro y empiezo a actualizar cada materia, cómo avanzamos en la semana y actualizo la posición de las tareas en todas las materias. Sí, es que tuvimos hoy fue nuestra primera clase presencial, ya estuve en ITESCA. Y nos entretuvimos por el proceso, pues, que la foto fueron y checaron. Y yo pensaba regresarme y no me pude venir, me quedé más tiempo ahí, porque fue la primera clase en ese laboratorio que se dio presencial, ¿no? Por ahí van a salir las fotos, yo creo. Con los de química inorgánica tuvimos laboratorio. Y se duplicó el tiempo.
que íbamos a dedicarle a eso por la ceremonia, pues, de inicio. Está bien, Itesca, fui el 7, está limpiecito, no sé si han ido ustedes por alguna razón. Han mantenido bien el edificio, están cuidados, limpios, las oficinas, todo. Como que, no sé, porque andaba el rumor de que en noviembre iban a hacer un piloto y iban a hacer clases presenciales para cerrar el semestre y ya haber piloteado el regreso de enero, ¿no? Y no en enero tener que pilotear el comienzo y si salen detalles estarlo solucionando ahí. Entonces me parece que en noviembre van a decir de clases de mecánica, 2 presenciales y las otras van a seguir virtuales. Y nos van a decir, tal día, lunes o martes, lunes y miércoles va a haber clase mecánica. O martes y jueves va a haber clase de fenómenos. Creo que así están los planes. Yo creo que por eso vi que estaba muy bien arreglado ahí el ITESC. Entonces, para que se vayan preparando, ¿no? Probablemente. Y regresemos. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. nada. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Bye, bye.